¿Qué tal, amigos de la ciudad de la Banda, Santiago del Estero? Estamos en Miradas, segundo programa de este ciclo periodístico de entrevistas, donde nosotros pretendemos tener una mirada, de ahí el título del programa, sobre diferentes temas que van preocupando a nuestra comunidad. En este caso puntual estamos con el licenciado en Psicología, Matías Nediani. Él es responsable de la Oficina de Lucha y Prevención contra la Drogodependencia. Bueno, el título es mucho más largo, pero vamos a tratar de resumirlo porque en definitiva es un trabajo que se hace desde el municipio desde hace bastante tiempo. Matías, muchísimas gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias, Carlos, a vos por la invitación. Un gusto, un placer compartir esta mesa con vos y a disposición para trabajar y hablar de la problemática. Decíamos fuera de micrófonos de que queríamos hablar un poco sobre cómo está el consumo de drogas aquí en la ciudad de La Banda. Es algo que le preocupa a mucha gente. Te contaba un testimonio que me ha tocado vivir en una vivienda del barrio Quilmes, barrio Dorrego en realidad, pero estas situaciones se dan no solamente en un barrio determinado, sino me imagino que en distintos sectores de la ciudad de La Banda, donde las familias están preocupadas. Por lo menos es un comentario que muchas veces uno escucha en las mesas de café o en las mesas de alguna familia. El flagelo de la droga. ¿Cómo en tu trabajo diario, qué me puedes contar? ¿Ha aumentado el consumo? ¿En qué edades se está notando hoy en este año 2022? El consumo en la ciudad de La Banda no es muy distinto a lo que sucede a nivel nacional, a nivel provincial. Es una problemática que recorre el mundo y Argentina, Santiago del Estero, la ciudad de La Banda es muy similar el panorama. La problemática está instalada, es una problemática que es muy compleja trabajarla. Aquí en la ciudad de La Banda el mayor consumo, como lo podemos ver en todas las instancias de Estado, el gran consumo de alcohol, que es una droga que es legal, a diferencia de las otras que muchas veces la sociedad, cualquier vecino que le interesa el tema piensa que las drogas ilegales son el verdadero problema, pero la realidad del país y la realidad de la ciudad, como todos, el verdadero problema pasa por las drogas legales y su mal uso, ¿no? Nuestro nombre, como decía al principio, es Dirección contra el Uso Indebido de Drogas, y donde trabajamos, por supuesto, las drogas legales, ilegales, semilegales, que son las drogas, digamos, recetadas. Hoy vemos un gran consumo, por ejemplo, en la población adulta, de psicofármacos sin receta médica, que se hacen amigos de farmacéuticos, que también significa un problema, porque son consumos de drogas bastante complejos. Pero hoy en la ciudad podemos ver que la problemática del consumo de drogas está instalada, ¿no? Ahí hay que diferenciar dos cosas, Carlos. Sí. Por un lado, el consumo de drogas cuando se vuelve un problema asociado a diferentes problemáticas sociales, ¿no? Como sí. Familias o personas o jóvenes con escasos recursos, sin trabajo, con problemáticas de consumo de droga. Y por otro lado, otro escenario, ¿no?, que es el consumo de drogas en la población de clase media alta, ¿no?, que muchas veces pasa desapercibido porque son lo que generalmente ocasionan menos problemas a nivel social. Un ejemplo claro es en los barrios vulnerables, como decimos. El que consume drogas suele causar algún tipo de problemática en el barrio, suele romper algo, suele hacer algo por el estilo, entonces causa un problema. En el caso de la clase media, clase media alta, primero que no se expone tanto a hacer notar su consumo, y por otro lado no ocasiona ese tipo de problemáticas.
Así que en principio creo que es necesario marcar esos dos escenarios. El consumo de drogas se da en todas las clases sociales, no se da solamente en la clase baja como por ahí sospechamos, como por ahí los medios de comunicación suelen decir mucho esto, ¿no? Que han robado porque estaban drogados, han hecho esto porque estaban drogados, y eso muchas veces no es así. No toda droga te hace robar, no todas las personas que consumen drogas roban, y lo mismo al revés, no todos los que roban consumen droga. Ahora, Matías, hablabas de que la droga está en todos los extractos sociales. Aquí en la ciudad de La Banda, ¿cuáles son los barrios vulnerables donde se está consumiendo drogas o a donde se están comercializando drogas y que es una preocupación ya en los vecinos y que de alguna manera han tratado de buscar ayuda, digamos, en el área en el que vos estás a cargo? Bueno, ahí también, Carlos, es importante marcar dos cosas. Para trabajar con la problemática de drogas hay dos maneras, ¿no? Una con la oferta, que es con la persona que vende droga, que se encarga la policía, generalmente la policía federal, gendarmería, que es competencia, digamos, son delitos federales el vender droga. Y por otro lado la demanda, que son las personas que consumen droga. Son dos situaciones distintas, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, trabajarlas. En el caso de la ciudad, nosotros como municipio, no es incompetente trabajar con las personas que venden, ¿no? Entonces, en todos los barrios, los mismos vecinos saben quiénes son y en dónde están las personas que venden. Muchas veces sucede que nadie quiere hablar, nadie las quiere mencionar porque generan un problema, ¿no? Un problema que va por otro lado, ¿no? Que es policial, judicial y demás. Pero nosotros venimos haciendo un trabajo bastante intenso desde el 2016 y en la zona donde más fuerte, como al principio decíamos también, hemos trabajado, donde se nota mucho esto, Carlos, es Barrio Río Dulce, Barrio La Isla, que el consumo de drogas está asociado a muchas otras problemáticas, como la violencia infantil, la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria, y eso agrava claramente el panorama para la persona que consume droga. En esos escenarios se hace más difícil trabajar la problemática porque cuando nosotros trabajamos con la demanda, Carlos, vos ponete a pensar que trabajamos con un problema que muchas veces las personas a veces no quieren trabajar. Entonces nos vemos con la dificultad y la complejidad de tener que abordarla paralelamente junto con otra problemática. ¿Se entiende? De esa manera nosotros llegamos a trabajar el foco y es una posible salida para la persona. Río Dulce, 9 de julio, Independencia, por decirte algunos que nosotros hemos podido asentar nuestro trabajo, hemos podido lograr reuniones con vecinos que realmente se preocupan y se ocupan y dan espacios de contención, porque cuando hablamos de este tipo de problemáticas siempre miramos a los jóvenes entre 15 y 25 años, aunque muchas veces también podemos ver en menores 11 años, 12 años, a niños y adultos por supuesto también, pero la franja problemática, que es en donde se ocasionan también el consumo de drogas relacionado con los delitos, está ahí, ¿no? Entre 15 y 25 años. El consumo de drogas ilegales, para tratar de hacer una diferencia de lo que vos marcabas al inicio de la conversación, de aquellas que son legalmente permitidas como el alcohol. El consumo de drogas ilegales en los adultos ¿se ha aumentado con este tema de la pandemia? Nosotros hemos podido notar que sí, los datos, por lo menos a nivel nacional y municipal que tenemos, es el consumo en adultos se ha incrementado. Esto lo podemos notar de dos maneras. Primero es por el acceso que tienen, cada vez es más fácil conseguir drogas, y por otro lado es la cantidad de demanda que hay, ¿no? De adultos. Si bien es una población, el adulto, que casi nunca llega a pedir ayuda, porque llegar a la adultez con un tipo de esa problemática
a veces causa mucha vergüenza, a veces causa mucho temor, y ese tipo de situaciones que dificulta e impide que vayan a pedir ayuda. Por lo tanto, generalmente quien se acerca es algún familiar, es la esposa, el esposo, en el caso de que sean mujeres. No es muy común tampoco, a las mujeres se les dificulta mucho más el pedido de ayuda. Eso tiene que ver también con la realidad que vivimos hoy. Tenemos muchas mujeres que consumen droga, pero con serias dificultades de pedido de ayuda. Ahora, cuando hablamos del consumo de droga, nos referimos a lo que nosotros conocemos, marihuana, cocaína, o hay otras clases de drogas que aquí en la ciudad de La Banda, de acuerdo al estudio o al conocimiento que tienen ustedes, se está ofreciendo. Nosotros lo que más vemos, el mayor problema está en el consumo de psicofármacos con venta ilegal en jóvenes. Consumen clonazepam, Arplax, escitalopram, son medicamentos para tratamientos psíquicos que los consumen los jóvenes en gran cantidad, producen otro efecto. Que te llamaría muchísimo la atención ver a un joven en ese estado, porque es como el estado de una persona que ha tomado mucho alcohol prácticamente y los deja, digamos, en un estado de no reconocer absolutamente nada. Generalmente esto, si va consumido con alguna bebida alcohólica, agrava la situación. Pero hoy el gran problema, el consumo de nafta, Carlos. ¿Consumo de nafta? El consumo de nafta, cada vez vemos más las estaciones de servicio, bueno, se vende algún bidón de nafta y los jóvenes la aspiran. El consumo de pegamento, el consumo de psicofármacos, que son drogas que se consiguen fácilmente, y el consumo agrava y es mucho más peligroso que cualquier droga ilegal. ¿Qué efecto tiene la inhalación de nafta? ¿Cuál es? Porque por ahí uno dice, bueno, la cocaína provoca estas reacciones, la marihuana tal otra reacción y demás. Cada droga provoca una reacción diferente. Y en este caso, la inhalación de nafta, ¿qué es lo que le provoca? ¿Qué sensaciones experimenta el que la consume? De acuerdo a los estudios a lo que ustedes acceden. Desde la experiencia, ¿qué podemos decir? De la atención de las personas que consumen nafta o pegamento, que se inhalan, son justamente el estado que llegan a conseguir las personas, es justamente alejarse de la realidad, ¿no? Pero un alejamiento total, es no entender absolutamente nada, no reconocer nada, no sentir frío, no sentir calor, no sentir nada. Y es un estado el que te lleva muchas veces a cometer diferentes situaciones a las cuales la persona no sabe lo que hace. Bien, pero eso se da aquí en La Banda ya. Eso se da en todos lados también. Eso se da aquí en La Banda, eso se da en la provincia, eso se da muchas veces. Mucho peor es el escenario en provincia de Buenos Aires. Mientras mayor es la población, mayor es el problema, ¿no? Nosotros, al ser una población menor a todos esos estados que te mencionaba, el problema no es tan grave. Tenemos un problema y hay que trabajarlo en conjunto con los diferentes estados. Ahora, ¿cómo un papá, una mamá o un familiar? Porque muchas veces los chicos, adolescentes o bien los jóvenes, muchas veces viven con sus padres, a veces por diferentes circunstancias, con un tío, con los abuelos, si lo tuviesen. ¿Cómo se van a dar cuenta que ese chico, esa chica, están atrapados ya por la droga? ¿Cuáles son los signos para advertir? Es muy interesante la pregunta, porque generalmente cuando las personas, los padres o la mamá, que generalmente es la que llega al pedido de ayuda, llega después de mucho tiempo, llega con años de trayectoria en el consumo de drogas de su hijo. Por decirte, 3, 5, 8 años, hasta 15 años de consumo,
y que la mamá lo ha advertido cuando tenía 5 años de consumo. Ninguna persona, Carlos, por consumir una vez en su vida se vuelve adicta a una droga. Eso no sucede en ningún lado. Bien. Con ninguna droga, ¿no? Hay diferentes tipos de consumo, ¿no? Y eso es importante que la gente que ve tu programa lo sepa, porque hay un consumo, por ejemplo, muy habitual, que es la copa de vino del papá, del abuelo, que es muy común verlo, y es un consumo habitual de alcohol, que no es dañino, que no es un problema, pero es un consumo, ¿no? Y el consumo de otras drogas, en el caso de los jóvenes, comienza a veces de manera recreativa, ¿no? Comienza de manera de decir, se han juntado con amigos y han empezado a probar algún tipo de droga, como en el caso de la marihuana, el cigarrillo, el alcohol, y empieza a abusar, a veces sí, a veces no, y termina convirtiéndose en un problema, ¿no? Pero ninguna persona llega de un día para el otro a tener problemas. Predisposición a nivel psiquis para que una persona se vuelva adicta. Por supuesto que sí. Hay personas, y eso varía de persona a persona, como un tratamiento, depende de persona a persona. Hay tratamientos que son muy eficientes con algunas personas y otros que no. Por ejemplo, la iglesia evangélica tiene un camino muy interesante hecho en el trabajo con personas que consumen droga, y que hay jóvenes que realmente han salido con el acompañamiento de la iglesia evangélica. Y no así con el trabajo de un equipo médico, psicológico y psiquiátrico, como hay otras personas que han salido con el otro tipo de tratamiento y no así con el otro. ¿A vos te ha tocado acompañar, desde tu profesión como psicólogo, te ha tocado acompañar a personas en recuperación? Muchísimas. Uno ha elegido este trabajo, se ha formado en esto, y vengo trabajando hace mucho tiempo, prácticamente hace 10 años, en la problemática del consumo de drogas, y he acompañado a muchas personas que se han recuperado, otras que han... ¿Y por qué esa gente ingresó a ese mundo? De acuerdo a lo que vos has podido profundizar con esta gente, ¿por qué ha ingresado? ¿Cuál ha sido, digamos, si es que existe un común denominador en cuanto a las situaciones que llevan a que ingresen a este infierno, si se quiere? A nivel personal puede haber muchos, ¿no? Pero puntualmente creo que hay uno que es muy interesante para analizarlo, que es la exclusión, ¿no? El sentirse excluido de una sociedad, el sentirse excluido de una familia, el sentirse excluido de un grupo, el sentirse excluido del lugar donde te toque estar, es una de las formas que hemos buscado observar y estudiar, que es una de las causas que la persona se involucra problemáticamente con drogas. Por eso es que se da, y por eso es que se estudia tanto cómo en situaciones, en barrios vulnerables, se agudiza el problema. Transitar un camino muy dificultoso con la droga y para salir de la droga. Vos ponete a pensar, Carlos, que la persona que tiene un problema con drogas quiere salir de ese problema. Nadie quiere mantenerse en un problema con drogas. Pero hay otras personas que consumen y no les es un problema, y esas personas no quieren salir. Por lo tanto, hay una combinación ahí de formas de trabajo que claramente es difícil mantener ese equilibrio, ¿no? En dónde sí, en dónde no. Ahora, hace instantes mencionabas algunos barrios de la ciudad de La Banda que quizás antes no se... Que está, ¿no? Y que vemos que barrio que vayamos siempre vamos a encontrar familia, algún niño que lamentablemente está involucrado en este tipo de situaciones. Sería injusto mencionar otros lugares o decir que en algunos lugares ha incrementado y en otros no, porque vemos que es directamente proporcional con el crecimiento de la población. Mientras más crece la población, más crece el problema. En algunos barrios es más notorio que otros
que no quiere decir que no lo tenga al problema, pero como podemos pensar en otras problemáticas más de la salud, ¿no? Hablábamos también al principio, o sea, pensar en una problemática de hipertensión en todos los barrios que vamos a encontrar, no necesariamente en uno particular. Esto es lo mismo. Trabajar la problemática de drogas, que es una problemática de salud, significa pensar a la sociedad en su conjunto, y en eso sería injusto mencionar a lugares por dificultades socioeconómicas o sociales el consumo. No creo que está instalado en todos lados, hay que trabajarlo, necesitamos de todo, es una problemática que se necesita de las organizaciones, de todos los actores de la sociedad para trabajar. Haciendo referencia a que se necesita de todos los actores para trabajar, de las organizaciones desde la oficina que te toca dirigir, ¿cómo es el trabajo articulado? Hacías referencia a iglesias evangélicas, ¿cómo es el trabajo articulado con la parte de la Iglesia Católica y demás organizaciones no gubernamentales? ¿Están trabajando, están desplegando algún tipo de proyecto en común? Sí, nosotros, en este caso, la oficina que me toca coordinar, que es el trabajo puntualmente en prevención, hace tiempo venimos trabajando en prácticamente todas las escuelas secundarias, llevando actividades preventivas para lograr que el joven repiense su situación frente a la droga, que pueda tener la decisión en sus manos, ¿no? Porque la droga va a seguir estando. Esto es algo que para el Estado le es un problema, para el Estado Nacional, el tema de la droga. Entonces es importante enseñar y educar desde todos los lugares que podamos a nuestros jóvenes para que tengan la posibilidad de decidir qué es lo que quieren hacer, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que les conviene hacer, qué decisiones tomar. Y desde ese lugar nosotros hemos venido trabajando con esa postura, con esa posición, con esa sensibilidad que muchas veces el intendente nos pide, con el compromiso con el vecino, para llegar a todos los que realmente nos necesiten, porque muchas veces hay gente que no nos necesita y muchas veces que sí. Y justamente a eso tenemos la obligación como Estado municipal de llegar y trabajar con ellos. Nosotros hemos trabajado con iglesias evangélicas que tienen un trabajo muy interesante, porque además tienen mucho territorio, tenemos más a veces de 3 iglesias evangélicas por barrio, no así como las iglesias católicas no se ven tanto como las iglesias, como la presencia de la iglesia evangélica, y en coordinación con nosotros hemos podido trabajar con muchos jóvenes, hemos trabajado en escuelas, hemos trabajado con diferentes fundaciones, hemos trabajado con comedores, que los comedores de diferentes referentes barriales nos pedían la ayuda para trabajar con la población que llegaba al comedor. Por lo tanto, vemos un trabajo muy intenso y con pleno acompañamiento a todas las instituciones que podamos para trabajar en esto que decía, ¿no? En educar a nuestros jóvenes para que tengan la posibilidad de elegir qué es lo que quieren hacer. Bien, Matías, para ir finalizando, hay por ahí muchas veces uno observa que en otras partes de la Argentina se hacen lugares específicos donde, entre comillas, se internan a los chicos, jóvenes, adultos, y se realiza un tratamiento. Aquí en la ciudad de La Banda se ha pensado desde el municipio tratar de organizar algo parecido a tener un espacio de contención donde se puedan desarrollar un tratamiento, donde las personas que están afectadas por este problema de consumo de droga puedan ir insertándose de nuevo a una vida normal. ¿Hay algún proyecto de esas características? Nosotros, en principio, Carlos, consideramos que la internación es el último recurso que debemos tener. La persona tiene que ser trabajada, la persona que quiere salir de la droga, la primera opción siempre es el trabajo en el lugar donde vive.
Esa es nuestra primera opción y la opción más recomendable y que generalmente la persona quiere. Para nadie le es fácil ir a internarse en un lugar, ¿no? Es una situación muy compleja, difícil, no es nada lindo ni divertido. Yo siempre cuando trabajo en esto con algún joven les aclaro que una internación no es ir a un hotel a pasarla bien, es ir a un lugar donde vas a pasar un tiempo para tratar de recuperarte de la droga, ¿no? Hay un trabajo que venimos realizando con la intención a futuro, también depende de la complejidad del abordaje, ¿no? Hay abordajes de la tercera línea de complejidad de la salud que sí o sí necesitamos internar. En ese sentido nosotros trabajamos articulado con el hospital que está ubicado aquí en el Poliar, que es el hospital psiquiátrico. El hospital ahora se llama Centro de Salud Integral, Salud Mental Integral, Sí. Para muchas veces internar a situaciones muy graves. Y después trabajamos articulados con el CREASE, que es justamente una comunidad terapéutica donde el joven pasa una estadía por un tiempo largo, logrando aprender diferentes formas de decisión para vivir. Y después del trabajo en comunidad, que es en primera medida nuestra competencia, ¿no? Como municipio nosotros tenemos el intendente tiene la clara intención de trabajar e intensificar su trabajo en territorio, ¿no? De que los funcionarios, los directores, los profesionales tengan la capacidad de llegar a territorio y poder ofrecerle una alternativa a los diferentes jóvenes que atraviesan diferentes problemáticas. En este caso puntual de la droga, vemos y estamos convencidos que la mejor manera es trabajarlo en el lugar donde viven. Es la mejor manera de salir de forma conjunta, de manera colectiva, siempre de manera colectiva, apoyándonos, trabajando de manera conjunta. Lo otro me parece que está pensado para otro tipo de complejidad que por el momento vemos que no vemos conveniente, pero bueno, a veces la misma familia te pide llevarlo, ¿no?, a algún lugar porque se han cansado de tener a un joven en ese tipo de situaciones. Entonces siempre decimos que es el momento para no cansarse, de poner más fuerza y de empezar a caminar y transitar el camino de salida, ¿no? El ir a pedir ayuda es el principio de la salida al problema. Bien. Matías, te agradecemos estos minutos y te agradecemos de haber aceptado la invitación para compartir la mirada sobre esta situación, sobre este problema que preocupa a todos, tanto a la familia como a los jóvenes que ven a otros jóvenes en un camino equivocado. Yo te agradezco, Carlos, a vos por poder difundir este tipo de situaciones y problemáticas que muchas veces vemos que no llegan a los vecinos, no llega la información clara, no llega la información transparente, y es necesario poder armar lo que hoy estás haciendo vos con personas que trabajamos en la problemática y darles un mensaje de esperanza, que salir de la droga no es difícil, no es fácil, pero es un camino en que hay que recorrerlo. Desde la ciudad de La Banda, el intendente Neriani tiene la clara intención de trabajar en eso y lo vamos a seguir haciendo. Te agradezco muchísimo por el espacio y nos estaremos viendo. Queridos amigos, ahí estábamos conversando con el licenciado Matías Neriani. Estábamos saliendo desde la estación de servicio de Petroban, ubicado en la avenida Belgrano y Moreno. Nos despedimos hasta otro momento.